Santiago 1:19. Antes de iniciar, vamos a ver esta pequeña parte de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amado Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, una vez más porque nos permite unirnos para escuchar el consejo de su palabra. Pedimos, amado Señor, que ponga en nuestro corazón toda esa ganas de escuchar su palabra, esa hambre, amado Señor, de ser alimentados en esta hora de usted. Nos disponemos a escuchar, abandonado todo aquello que nos distrae, dejándolo fuera en el nombre de Jesús. Que sea su palabra, Señor, en nosotros, en medio de esta iglesia que usted ha decidido que sea cimentada en la roca fuerte que es nuestro Señor Jesús. Nos disponemos, Padre, a escuchar su palabra, siendo de mí un instrumento útil para su obra. Y que mis amados hermanos sean esa tierra fértil, donde la semilla cae y da fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a dar inicio. Estamos tocando 1 Samuel 15. Bien. ¿Alguien meditó en esta palabra en la semana? ¿Alguien tuvo a bien meditar en lo que el Señor nos habló el día domingo? No recuerdo si estuvieron todos, pero yo creo que los que estuvimos fue algo que el Señor habla tan directamente en nuestras vidas cuando estamos a veces a punto de apartarnos de la voluntad de Dios, apartarnos del propósito que Él tiene en nosotros, y que venga a nosotros una palabra del Señor amigo. Yo creo que es algo que se tiene que agradecer. Bien, estábamos tocando el versículo base, que es 1 Samuel 15:22, era la base de la Biblia, ¿se acuerdan? Estábamos hablando que el que obedece nunca falla, y dice, vamos a tratar de la Biblia. Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Dios. Ciertamente lo obedecer es mejor que los sacrificios de prestar atención, que la grosura de los carneros. Ciertamente es mejor tu obediencia de todo aquello que tú creas que puede ser sacrificio para el Señor. ¿Por qué habla de la grosura de los carneros? Esta palabra nos hace o nos dice, en ese tiempo la grasa del carnero era algo en el cual era un símbolo de riqueza y lo más selecto del animal, y era lo que se le presentaba al Señor, lo cual ni los propios encargados de llevar el templo podían tocar. Ellos podían solamente tocar la carne. La grasa, siendo lo más selecta para el Señor, era algo apartado para Él. Ellos habían entendido que eso era algo que al Señor le agradaba y era apartado para Él. Ellos eran entendidos que eso era lo que tenían que entregar. Bien, ellos entendían que eso era para Él algo grato ante sus ojos, algo que Él podía disfrutar, así como los holocaustos, así como el ofrendar. Es algo grato ante los ojos del Señor, sí, siempre y cuando tú estés llevando una vida de obediencia. Si tú estás llevando la vida de desobediencia, todo lo que tú puedes llegar a hacer o entregar, la realidad es que no tiene caso. La realidad es que te estás desgastando en querer quedar bien con el Señor, si tu vida no está llevando la plena obediencia. Vamos entonces a retomar, nos quedamos en el 10. ¿Okay? Dice la palabra del Señor.
Y vino la palabra de Dios a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Bien, esta parte es en la cual Dios se dirige a Samuel. Samuel era un profeta ungido por el Señor. Ya hemos hablado de que es ungido, para Dios. Habla la voz de Dios al profeta Samuel en tema de Saúl, diciendo que el reinado de Saúl se va a terminar por desobediencia. Bien, eso es algo muy, muy importante, que si tú estás caminando en desobediencia al Señor, el ministerio que tú tienes se va a perder. El ministerio que te he otorgado se va a terminar. ¿Por qué? Porque tú tienes un tiempo en el cual el Señor te está destinando para que seas de bendición. Pero recordemos que los corazones soberbios al Señor no le agradan. Y una persona que no camina en obediencia es un corazón soberbio, un corazón que no se deja guiar. Y en este caso, Saúl no era la primera llamada. Recordemos que esto que el Señor le permitió, o el mandato que hizo que terminara con todos, era una prueba para ver qué tan obediente yo podía ser. No era el primer llamado, no podemos decir Dios, el primer llamado me quitó, me destituyó, no. Ya eran varios llamados. Y esta era una prueba fuerte, en la cual tenía que terminar con todo. Bien, ahora vamos a nosotros tomar lo que nos da la palabra. Eso es en cuanto a Saúl. Ahora, en cuanto a mí, ¿qué es lo que el Señor me ha pedido de repetir, que creo yo que es más valioso y aún sigo cargando? Esa es la realidad. Volvemos a tomar a Saúl. Él era rico, él era bendecido, él tenía lo mejor y aún tenía la presencia y el favor de Dios, dice la Escritura, pero se dedicó a qué? A su arrogancia, a lo que él creía que Dios le agradaría. ¿Por qué? Porque este ganado que él se quedó, que vamos a ver más adelante, él habla que dice que se lo queda porque lo va a llevar en sacrificio, cuando lo que quería Dios era solamente que obedeciera. Vamos a entender nosotros que el Señor al día de hoy te ha pedido que dejes no una cosa, muchas cosas, amistades, relaciones, actividades, artículos a lo mejor, que en casa no son de testimonio, te ha pedido que te ha alejado de alguna forma de circunstancias o de cosas o de personas, igual tú sigues aferrado a permanecer ahí. Bien, aquí podemos mirar que él ocupa a Samuel. ¿Qué importancia hay de que Dios destine a alguien para que esté al cuidado de ti? ¿Qué importancia hay que esa persona que Dios destina para que esté al cuidado de ti, que esté bajo el sometimiento de la palabra de Dios y también bajo la obediencia? Porque podemos mirar que Dios le daba palabra a Samuel y Samuel decía, Samuel iba. Aquí dice la Escritura, ¿qué pasó con Samuel? Se apesadumbró, ¿bien? Y clamó a Dios toda la noche. ¿Tú qué puedes entender cuando viene esa palabra de Dios al corazón de Samuel? Que está entre su corazón el amor que tiene a Saúl, porque Samuel amaba a Saúl, y está entre el amor que tiene a Dios. Él entra en una angustia, ¿por qué? Porque sabe que Saúl, a quien a él ama, le iba a ser retirado, no nada más el dirigir a un pueblo, sino que estaba puesto ya a la puerta de donde, del Hades. Esa es una realidad, estaba desobedeciendo, su alma se está perdiendo. Y aquí que él pone, ¿qué pasa con Samuel? Esa pesadez, cuando dice que se apesadumbró, es el dolor que tiene entre obedecer al Señor y ponerse de parte de Saúl. ¿Qué hace él? ¿Qué dice él? Clamó toda la noche. ¿Bien? ¿Qué entendemos cuando les dice clamó toda la noche? Se puso en oración. ¿Bien? Tuvo una comunión con el Señor. Yo puedo mirar que él oró por la vida de Saúl también. Que él estaba orando por su vida para que él no se apartase. Ahora, yo creo que también en ese dolor, algunos de ustedes les han fallado, los han lastimado, algunos de ustedes los han aún defraudado, los
y después del coraje entran las ganas de qué? De vengarte. ¿Bien? ¿Por qué entonces Samuel habla toda la noche? Por eso. Porque finalmente Samuel también es hombre. Y como hombre iba a pasar el dolor. ¿A qué? A lo mejor a aprender con Saúl, pero bajo su propio conocimiento, él ora para que el Señor le dé dirección, para ver cómo le va a tomar esta situación, porque es una situación fuerte. Yo creo que el Señor dio una palabra en esta casa y siempre que da una palabra de corrección fuerte, siempre hay temor de extenderla. ¿Saben cuál es el temor de extender la palabra fuerte cuando el Señor pone palabras en esta casa? Lo primero que pasa por la mente de un servidor es: se va a dar cuenta. Así. Pero sabes que es mejor que retires de la presencia del Señor o de este lugar con una palabra de corrección que en algún momento vas a entender y vas a regresar a que se esté apapachando un acto en este lugar. Y es lo que hizo Samuel. Puso primero que la palabra del Señor. Eso es muy importante. Y eso yo creo que en la actualidad a veces nos toca pasar, que dice, bueno, es que ¿por qué si me amas? ¿Por qué dices amarme? No haces lo que yo te estoy diciendo. Si yo soy cabeza de familia, es lo que tú estás diciendo, no de orden al Señor. Bien, una vez más, si yo estoy alejado del Señor como cabeza de familia, lo único que voy a traer a mi casa va a ser desorden. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué Samuel o por qué Dios decide retirar a Saúl del gobierno? ¿Por qué decide retirarlo de ser guía? ¿Por qué iba a llevar al pueblo de Israel a dónde? Otra vez a una esclavitud, otra vez a depender de qué? De lo material, otra vez a mirar que lo material es lo esencial y no la presencia de Dios. Es necesario retirarlo. Hablábamos en la semana, no sé si recuerden, con el tema de Judá, de aquellos de sus hijos que el Señor los había retirado, porque es tan grande su misericordia que sabe que en el momento en que ellos sigan pecando, el castigo va a ser enorme. Entonces no van a soportar tanto castigo. Toda la misericordia de Dios que hace, pues los finiquito antes de que sigan haciendo tanta maldad, ¿no? Los termino, porque yo sé que el castigo que viene sobre ellos no van a poder aguantar. ¿Qué pasa con Saúl? Lo mismo, lo tiene que retirar, porque él está acumulando, lo vimos en la semana que ira para el día de la ira. ¿Qué dice? Lo tengo que retirar. El hecho de haberlo hecho, por eso dice, me pesa, el hecho de haberlo hecho líder, que no es que haya sido un error, simplemente es que él no supo manejar su condición. ¿Cuál es la condición que tenemos que manejar todos los servidores de Dios? La humildad. ¿Bien? Esa es la primera condición que tienes que tener, que del puesto donde tú estés, la humildad tiene que ser número uno. Y esa humildad dice que tienes que ser obediente, que tienes que ser ¿qué? Moldeable, que tienes que ser manejable para el Señor. Cuando el Señor te da una indicación y haces lo que tu gana se te da, ya no estás portando humildad, no estás portando obediencia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te tiene que retirar. Es feo aquí cuando dice que se arrepiente el Señor de haberlo puesto como líder. Lo platicábamos hace tiempo con Leo, tiene mucho tiempo que platicábamos eso. Imagínate que el Señor en este momento que ahora lo te dijera: me arrepiento de haberte llamado, me arrepiento de haber tocado la puerta de tu casa, haberte libertado de la opresión, de haberte libertado de un vicio, haberte libertado de un libertinaje, y que quiero hacer cosas contigo para que tu casa primeramente sea salva y de ahí todo lo demás, y tú haces lo contrario. Me arrepiento de haberte llamado. Y más cuando ya te han dado el ministerio, que te diga: me arrepiento de haberte puesto en ese lugar porque has echado a perder, no uno, miles de personas. ¿Vamos bien? Yo puedo mirar que en la misericordia de Dios, una vez más, ¿qué dice? Lo tengo que retirar porque sigue acumulando. Esa es la parte que yo siempre he dicho. Dios, y me quedaba muy claro, y es algo que normaliza en mi corazón, pone y quita raíz. En la semana también llegamos en los varones, que habla del gobierno del rey necio, que es mejor poner a la mano a un joven sabio. Lo comentábamos: ¿cómo puede ser que un joven sea sabio si la sabiduría viene con los años? Las canas que representan sabiduría.
representa las canas? Sabiduría. Bien, en lo espiritual. ¿Cómo puede ser que entonces yo como joven a cargo y tenga sabiduría? Bueno, a lo que te habla la Escritura, que ese joven está escuchando la voz de Dios y se está dejando guiar por la voz de Dios. Es útil en las manos del Señor. Y aquel viejo necio que no ha querido enderezar todo lo que ha venido haciendo mal en el transcurso de su vida, lo tiene que retirar. Esto estamos hablando en un gobierno. Esto estamos hablando en una forma de gobernar. Pero recuerda que tú gobiernas hablando un día. ¿Qué tiene que hacer? Retirarte. Es algo bien importante y lo manda el Señor a los varones, pero ¿qué hay a las mujeres? Recordemos que cuando en la casa no está la presencia del Señor, perdón, de un varón, en automático ellas se someten a quién? A Dios. El Señor es quien toma ese hogar. El Señor es quien va a ver por esa casa, por esa mujer, por esos hijos. Pero no quiere decir que la mujer se somete a quién? Al Señor, directamente. ¿Y cuál es ese sometimiento al Señor? Pues que el Señor te va a dar la instrucción que lo mismo que decía el varón, deja amistades, deja actividades, deja cosas que no edifican, que están perjudicando a tus hijos, que te están llevando a que tú el día de mañana seas un corazón soberbio y el Señor tenga que decir lo mismo que me arrepiento de haberte llamado. Me arrepiento de haberte puesto. Es algo triste, yo lo meditaba y yo decía, es algo, en verdad yo creo que dice que el Señor el día de mañana haga mi vida y diga, pues no le desiste más de nada. En un comentario que les hice, el Señor me llamaba siervo inútil y se rieron todos, ¿no? Pero yo la realidad es que me sentí mal, que tu Señor, que quien te está liderando y te está llevando y te está dando armas para que puedas caminar y para que puedas hacer las cosas con excelencia, te llame siervo inútil. ¿Qué quiere decir? Que te estás apartando de la voluntad del Señor, porque somos útiles en sus manos solamente cuando Él está trabajando con nosotros. Cuando te retiras vienes a ser una parte inútil del cuerpo de Cristo. ¡Qué fuerte! Verso 10, vamos a ver el 11, ¿ya lo vimos? Sí, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto en pos de mí. ¿Qué quiere decir? Que cuando desobedeces, estás en contra de tu Señor, de tu Creador. ¿Vale? No hay que, bueno, me voy a ser permisible con esta parte. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios, estás en contra del Señor. Vamos a ver. Podemos mirar que la desobediencia en este ámbito de Saúl, pues no hace que vaya en contra del Señor, hace que haga lo contrario al Señor. Lo que hizo Samuel. Ya después de haber orado, después de haberse puesto en paz, tú sabes que cuando oras por los demás, cuando están viviendo una situación pesada, el Espíritu de Dios también te fortalece a ti, porque tú estás entrando en la angustia por esa persona. Y cuando tú oras por ellos, el Espíritu te fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Si quien está viviendo la angustia es él, no yo, o el que está viviendo el problema es él, yo, no yo, siento yo en la angustia, pero quien tiene el problema es él. ¿Por qué el Espíritu me fortalece a mí? Bueno, tan sencillo. Si estás engrandeciendo la comunión con el Espíritu Santo, entonces dale gracias al Señor que pone gente al frente de ti que esté viviendo situaciones. Porque si tú obedeces al orar por ellos, vas a engrandecer la comunión con el Espíritu de Dios y vas a ser aún más usado. Podemos mirar que la palabra del Señor no se equivoca, dice que todo lo que pasa siempre va a ser para bien, solamente de cómo tú lo tomes. Si el Señor te está rodeando de gente por problemas, agradece al Señor y ponte a hablar por ellos. Si estás sintiendo dolor por cada uno de ellos, ora por ellos y ponte a hablar por ellos, Señor, y traigas ese dolor. Me duele ver la vida de mi hermano, me duele la vida de mi hermano. Tenga misericordia de ellos, entrégueles el consuelo, permita que ellos puedan mirar su mano en su casa. Lo que oramos nosotros fuerte siempre cuando hay algo. Permita que ellos puedan mirar su mano en su casa, porque de que tienen su mano la tienen, de que tienen guía del Señor la tienen. Permita que ellos puedan ver su mano en cada acción que usted les entrega en su hogar. Es algo que pedimos. Que todo lo que sucede en su casa ellos lo puedan mirar, que ellos puedan ver que es Dios quien está tocando la puerta de su casa.
Bien, seguimos. Para ir a encontrar salud por la mañana. ¿Qué quiere decir para ir a encontrar? En esa parte, el significado de la palabra, desde el original, cuando dice para ir a encontrar, quiere decir que es para ir ¿a qué? A confrontarle, ir a hablarle de lo que estaba haciendo incorrecto e ir a llevarle ¿qué? La reprensión. Bien, recordemos que dice la palabra del Señor, que el Señor a quien ama ¿qué? Reprende. Entonces podemos mirar que el amor de Samuel y el amor del Señor estaba sobre Saúl. Si ambos le amaban, tenían que ir a reprenderle. Bien, Samuel no iba a suavizar la situación de la reprensión que venía de Dios. Él la tenía que entregar directamente como la había escuchado. Pero ¿qué pasó más adelante? Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Quiere decir que le estaban advirtiendo que Samuel estaba buscando para traer reprensión y palabra de Dios. ¿Vamos bien? Él estaba, ¿qué? Atendiendo lo que el Señor le había mandado. Más adelante dice: y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. En ningún momento le recibió. Bien, Saúl no le recibe a Samuel. ¿Por qué? Bien, porque sabía lo que había cometido, pero no lo quería reconocer. Y cuando dice que levantó un monumento, es la realidad que levanta el monumento a la desobediencia. Porque aparte que desobedece, levanta un monumento. ¿Qué es un monumento? Una estatua, una escultura, que simboliza ¿qué? Algo que pasó conmemorativo, ¿no? Por algo así. Bueno, él levanta el monumento. ¿En qué sentido? En que había ganado la batalla y que había traído ¿qué? Las pertenencias, lo mejor de ellos, su desobediencia a tope. ¿Ok? En la actualidad, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando el Señor pone a alguien a bien cuidar de nosotros y extendernos una palabra de corrección y exhortarnos conforme a la palabra de nuestro actuar, y nosotros dice aquí que nos damos la vuelta y levantamos el monumento a la rebeldía diciendo que queremos seguir viviendo en fornicación, queremos seguir viviendo en adulterio, queremos seguir viviendo en el chisme, queremos seguir viviendo en la desobediencia, queremos estar en los lugares donde no debemos estar, con las personas que no debemos estar, conviviendo con todo aquello que me aleja de la fe del Señor. Eso significa esta parte. El Señor te da una indicación, pone a alguien que te diga: haz así. Así dice la palabra del Señor. Por eso las personas, o el Señor pone guías, que son guías para que ustedes caminen en la obediencia y obedezcan a la palabra del Señor. Se dan la vuelta, y como ya no está quien me guía, y ya no está tampoco el Señor, que eso lo creemos en nuestro Señor, levanto mi monumento. ¿Qué es? ¿Qué es levantar ese monumento? Finiquitar o llevar a cabo lo que ya venía yo llevando a cabo todo este tiempo y volverlo a sembrar de manera más fuerte en mi vida. Decir: si no ha pasado nada hasta el día de hoy, no va a pasar, lo voy a ejecutar, lo voy a afianzar en mi vida. Y es cuando van a venir después de ello las consecuencias. Después de eso que el Señor da y presta el tiempo, y yo no lo había visto así, cuando el Señor presta el tiempo de que se dé una consejería, por la parte que sea por la parte de que el Señor nos pone a nosotros extender o ustedes pedir, se da el consejo, se da una vuelta y pone su monumento a la rebeldía. Hasta ahí dice el Señor, hasta aquí. Ese era el último llamado en ese sentido. En esa dirección era mi llamado. ¿No atendiste? Vienen las consecuencias. Y esto es algo en lo cual a mí me dejó de hacer, porque yo dije: tienes razón. Cuando tú tienes una consejería y no atiendes el llamado, la consecuencia viene de inmediato. Porque tú estás levantando el momento a que tú crees que tú vas a poder llevar o sobrellevar esa situación. Que eso está en tus fuerzas y no en las del Señor, y que no estás permitiendo que el Señor te guíe. Que esa palabra que el Señor te exhorta es la palabra que te va a salvar de sufrir. ¿Bien? ¿Estamos en el 12, ¿verdad? ¿Terminamos el 12? Sí. Se levantó un movimiento de la vuelta y pasó adelante
del desierto de Gilgal. Bien, nada más vamos a tomar como referencia Hebreos 12, 6 y 7, dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y exhorta todo lo que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, se os tratará como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Importante, si soportas la disciplina, Dios os tratará como hijos. ¿Bien? Viene la consejería, se da la disciplina, no se atiende, desobediencia. ¿Y qué quiere decir? Ya no eres hijo de Dios. Que tu consecuencia va a ser así. Es algo bien triste, pero bueno, lo hemos visto no una vez, muchas veces, y no en un sentido, de diferentes sentidos. Y la realidad es que yo por eso les externaba, cuando el Señor trae una palabra a mi vida, que primeramente, como toda la vida, baja y desciende primero a mi actuar, en ese momento al día siguiente nos tenemos que parar, y así como Samuel y así como Abraham se paraba a decir, empiezo a ejecutar la indicación del Señor. Duele. ¿Saben qué duele? Que muchas veces eso viene a terminar o viene a poner fin a los anhelos que tenemos a lo mejor de mucho tiempo. Y no son anhelos malos, porque a veces no estamos haciendo lo incorrecto, pero finalmente no es lo que Dios espera de ti. Entonces, eso es lo que duele, que tú crees que estás haciendo las cosas de una manera correcta. Y aún así, como dice la Escritura, y aún así voy a sembrar en el reino de Dios las ganancias que tenga. Bien, y el Señor te dice, no quiero que siembres las ganancias, quiero que tengas la obediencia. Y entonces es cuando entras en conflicto contigo mismo, porque entonces tú estás disponiendo y poniendo para poder actuar y para poder sobresalir, no sobresalir, para que la obra del Señor no tenga escasez. Y Él te dice, no, espera, no es así, obedece. Y todo lo demás se viene abajo una vez más. Es algo que tenemos que luchar todos los días, y no creo que nada más su servidor, sino creo que todos. Tenemos que obedecer cuando el Señor nos ha dado una instrucción, porque si no, las consecuencias van a ser duras. Ahora dice aquí, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? ¿Has visto a un hijo que no es disciplinado como es? Bien, ese es lo que está hablando. ¿Qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es ese? ¿No? Y a veces lo hemos pensado y con ese hermano se a eso que se refiere. Que tu hijo siempre va a ser visto de una mala manera en algún lugar, porque no estás teniendo disciplina. Bien, bueno, tú como hijo de Dios, si no estás entrando en disciplina, ¿cómo estás siendo mirado por los demás? Nada más ponte ahí. Tú eres un hombre y una mujer de testimonio. Si no entras en disciplina y no atiendes el consejo de la palabra, ¿cómo te están mirando los demás? ¿Qué testimonio de vida estás dando para que los demás acerquen a Cristo? Es importante esa parte. Bien. Debemos entender adelante, dice, Dios disciplina y instruye a sus hijos por medio de la enseñanza domingo a domingo para honrar su nombre. Tú vienes aquí para honrar el nombre de Dios. Dios se toma el tiempo de corregir nuestras vidas. Dios se toma el tiempo de corregir nuestras vidas. Dios se toma el tiempo. ¿Bien? ¿Cuántas veces te han pedido algo y dices, no tengo tiempo? Porque la realidad se no quita eso. Y aquí, si Dios está dando el tiempo de corregir tu vida, ¿qué quiere decir? Eres sumamente importante para Él. Bien. Salmo 94, bienaventurado el hombre que a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. La disciplina puede ser dos sentidos, preventiva y correctiva. En la vida de Saúl estaba siendo preventiva, no estaba siendo correctiva. Pero ¿cómo viene la corrección? ¿Finiquitando qué? ¿Un gobierno? No. Estaba demandando que su alma sí va a perder. Así va a finiquitar. Ese es el tema que nos debe de interesar. O sea, va a finiquitar mi tiempo. ¿Cómo? Indicando mejor vas a ser el destino final. ¿A dónde debo parar? ¿Y esto es preventiva cuándo? Cuando te están diciendo que hagas y que no hagas.
Antes de destruir a tu familia, te enseña a construir una familia cuando estás en Cristo. Y eso es bien importante. Antes de destruir una familia, Él te enseña a construir una familia. Esa es la correctiva. ¿Bien? Perdón, esa es la correctiva. ¿Y cuál sería la correctiva ya cuando destruir una familia? Todas las consecuencias que se van a venir contigo y con tus hijos. Porque tiene que haber consecuencias. ¿Cómo le enseña al Señor a construir una familia el día de hoy? El Señor ama a su esposa como nosotros amamos a nuestra esposa o cuidamos de nuestra esposa, como el Señor cuida de la iglesia. Bien, la mujer se somete al varón en obediencia al Señor. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante en la familia que es mi casa. Mi casa. Esposa, mis hijos. Lo que pasa afuera, ya lo vimos aquí. Samuel hizo, oró por esas personas. Y aparte de que oró, llevó la corrección donde se está haciendo lo incorrecto. No voy a papacho, hoy llevo la corrección que Dios me da mediante la palabra para que en el lugar donde se está haciendo lo incorrecto, llámese lo que se llame, ellos escuchen de la palabra. Samuel llevó esta palabra, o iba a llevar esta palabra, ¿a quién? A Saúl. ¿Qué podría pasar si en el momento Samuel decide esta palabra a Saúl con el ego y la soberbia que tiene Saúl? Puede pedir que lo quite en ese momento, ¿no? Estaba en riesgo su vida. ¿Y qué hizo? Lo vamos a ver más adelante, va y lleva la corrección del pecado que está cometiendo Saúl. Esa es la ayuda que tú le puedes dar a la gente de afuera. Hay que orar por ellos fuertemente para que yo me fortalezca en el espíritu, pero tengo que, si ellos están viviendo problemas, yo llevo la palabra de corrección del Señor a sus vidas. Es lo único que les va a ayudar. Pero mi casa es primero, así que el Señor te va a enseñar a construir una familia. ¿Bien? Antes de cometer el adulterio, nos instruye cómo alejarnos de él. Es una realidad. ¿Bien? Empieza por la mente, te dice el Señor, no lo pienses, entrégalo al Señor antes de que ejecutas. Tú sabes que eso es doloroso, vergonzoso y cruel, el que lleves a cabo ese acto. Antes de realizar malos actos, nos instruye que nos alejemos de malas conversaciones. ¿Ven por qué no debemos estar en un lugar en el cual no se honra al Señor? Porque dice la palabra que honras al Señor con tus actos y con lo que sale de tu boca. Si estás en un lugar donde no se honra al Señor, ¿qué quiere decir? Vas a acabar como corrompido. Y el Señor, de muchas maneras, esta iglesia nos ha hablado en ese sentido. ¿Bien? ¿Qué más podemos retomar de este versículo? ¿Recuerdan lo que le pasó a la esposa de Lot? Sí. ¿Por qué se convirtió en sal? Porque miró atrás. ¿Por qué? Porque no podemos dejar ese pasado. Ese pasado aún nos atormenta, ese pasado aún nos duele, ese pasado aún nos tiene intranquilos. Cuando tú estás mirando ese pasado, eso pasa, no te conviertes en sal, pero sí estás petrificado, estás inmóvil ante la voluntad del Señor. O sea, no actúas en su voluntad, te mantienes inmóvil en tu pasado. Yo sé que hay pasados que duelen y hay pasados tormentosos, pero dice la Escritura que se los entregas al Señor, que eso ya no existe, eso ya fue. Hay pérdidas, claro que hay pérdidas, y hay pérdidas muy significativas que podemos, recuerden que en la palabra del Señor, pues no hay cómo nombrar a que alguien pierda un hijo. Bien, no existe. Yo sé que hemos perdido hijos. A mí no me ha tocado perderlos físicamente en vida, que no estén, que hayan fallecido, pero no los tengo. Y esas pérdidas al día de hoy a veces me cuestan. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora mi Biblia dice que la Escritura dice que ellos van a ser salvos por la fe que yo tengo y por estar obedeciendo su palabra. Entonces no tengo que estar dejando lo que es ya ahora en mi casa por querer estar correteando a esas personas que no quieren llegar. Déjalos, el propósito del Señor algún día lo va a alcanzar. Estás dudando de la fortaleza del Señor, estás dudando del poder de Dios a querer tú estar resolviendo los problemas que no te competen. Esa es una realidad. No recuerdo otra la cita bíblica de este rey que el Señor le había mandado a ganar una batalla y le dijo: ve a ganar, la batalla está ganada, preséntate, pero ve directo, no pares. Y él se para en otro pueblo
y quiere hacer batalla, y en esa batalla lo matan. Esa batalla no le pertenecía, él había sido mandado a otra batalla, nada más de que se presentara, donde en su casa, no tenía por qué pararse en otro lado. Esa es una verdadera realidad, pero ese es el hecho en el cual creemos que nosotros podemos tomar el lugar de Dios al llegar en una situación donde existe una situación donde yo puedo resolver, cuando la realidad es que no puedo resolver el tema en mi casa. Vamos a ver el 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Qué le dijo Saúl? Bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra de Dios. Él está declarando que él estaba cumpliendo el mandato que le había hecho Dios a Saúl de exterminar con el enemigo y de acabar con el pecado que a él le gustaba, que él le generaba placer. ¿Qué está pasando aquí? Mentira. Dice Samuel, entonces dijo: pues qué válido de ovejas y válido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Bien? ¿Qué pasa en esta parte cuando le dice: qué bramido de vacas y ovejas escucho yo? Él se presenta y le dice: yo estoy en obediencia con el Señor, tú eres bendito del Señor, yo estoy en obediencia con el Señor. ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Por qué me buscas? Y él le refiere: escucho el bramido de vacas y ovejas. ¿Eso qué significa? Quiere decir que cuando tú te acercas al Señor, cuando te acercas a alguien del Señor y te pregunta: ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Todo excelente. No pasa nada, en mi casa todo está en orden. Y el bramido de vacas y ovejas quiere decir: bueno, el resultado de tu vida no refleja que tú estés diciendo que estás bien en el Señor. Tu resultado de tu vida, lo que tú estás demostrando, lo que tú estás llevando a cabo, el hecho de que no estés al cuidado de tu casa, que no estés al cuidado de tus hijos, que estés más pendiente del trabajo, que estés más al pendiente de otras situaciones, es más, que ni siquiera estás al pendiente del Señor. No me puedes decir que estás bien. Faltas a los estudios, faltas el domingo, no me digas que todo está bien, porque estás en búsqueda de otra cosa que no sea del Señor. Lo hemos dicho siempre. Yo creo que hay veces que uno se puede ausentar por causas de fuerza mayor, sí. Yo sé que sí, yo sé que en el lugar donde tú estás orando y el Señor es presente. Pero cuando no son por causas de fuerza mayor y cuando son temas en los cuales he mostrado desinterés o en los cuales estoy poniendo mi mirada en otras necesidades que ni siquiera son mías, es eso. Eso es lo que aquí le hace entender a él. ¿Cómo puedes decir que todo está bien y escucho todo lo que traes tras de ti? Bien, escucho todo lo que estás escondiendo, todo aquello que no te estás fijando. Ahora eso significa que las personas pueden mirar, o el Señor pone que podamos mirar en qué estás flaqueando. Se te hace ver y que tú no puedas mirar lo que estás haciendo mal. Que tú aún insistas en que esa actitud o esa actividad es correcta. Es muy importante retomar lo que dice: que no veas la paja en el ojo ajeno cuando tienes una vida. Eso es una realidad. Pero acuérdense que a veces el Señor extiende una palabra de corrección en amor, porque estamos viendo que las cosas se están suscitando mal. Y el hecho de que se les extienda el amor, y el hecho de que se les diga, y que ustedes digan: no, si todo está bien, es que no pasa nada, o sea, yo estoy llevando mi vida tranquilamente, es el trabajo nada más, son otras situaciones, pero todo va a estar bien. Pero todos podemos mirar que el origen o el orden de un hijo de Dios no es el que tú estás llevando. ¿Cómo no puedes venir a decir que todo está bien? Eso es lo que significa esa parte. Entonces podemos mirar que por eso tenemos que reunirnos y estar en comunión unos con otros, porque siempre alguien te va a hacer ver de qué estás confiando. Siempre alguien se va a acercar y te va a decir: esto es incorrecto, hermano, eso no está bien. Y la realidad es que tú tienes que entender la corrección. Lo tocamos en la semana con el rey David, cuando cometió el adulterio. Él se arrepintió, él vio que estaba cometiendo algo incorrecto, él supo que estuvo mal haber matado al esposo de ella, él entendió la situación. Pero con Saúl vamos a ver que no, que era que hizo lo incorrecto, hizo un monumento. Y aquí pregunta: bueno, ¿qué quieres conmigo? Si conmigo todo está bien, no existe una gota de arrepentimiento, no existe una gota de reconocer de mi mal actuar, y eso te va a conllevar ¿a dónde? A una muerte espiritual. A lo mejor no en el momento del Señor te finiquite, pero sí vas a tener una muerte espiritual. ¿Y eso a qué conlleva? A que voy a ser usado por el diablo, que voy a estar empezando a destruir primero mi casa, luego las áreas de mi trabajo,
y en donde yo sea depositado voy a empezar a destruir todo lo que está a mi paso. Eso significa, vas a cruzar esa piedra de tropiezo enorme para que tú no entres en destrucción, porque el que no sirve al Señor, sirve al diablo. Aquí de la ciudad le dice, no puedes servir a los amos, o a uno o a otro. Bien, nos vamos por favor, vamos a ver nada más a la cita de Salmos 149, del 23 al 24, por favor. En ese versículo 13 vemos como Saúl cae en autoengaño. Podemos mirar que nosotros bajo nuestros criterios creemos que somos los mejores. Debemos examinar y buscar bajo el criterio de Dios donde estoy colocado. Pregúntale al Señor si lo que estás haciendo está bien. Pregúntaselo a Dios. O sea, medítaselo al Señor. Lo que estoy haciendo está bien, Señor. Hay alguien medítaselo. No trates de hacer lo que las personas hacen es correcto, porque vas a quedar mal con el Señor. Si quieres quedar bien con las personas, vas a quedar mal con el Señor. No significa que seas egoísta, pero el Señor ha puesto por primicia cosas en tu vida. Hay cosas que tienen que atenderse primero en tu vida. ¿Ya lo tenemos? 23 y 24, por favor. ¿Sí? Examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Le has pedido alguna vez al Señor que te examine? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho? La realidad es que cuando uno le pide al Señor que te examine, yo creo que sales de donde te pones a orar a jugar. O como chiliche, yo creo, no sé cómo te puedas escribir. La realidad cuando el Señor le pide que te examine y empieza a traer a la mente todo. Dice que siempre perdóname porque yo creí que estaba haciendo las cosas de manera correcta y usted me trae recuerdo y es una realidad. Y no te lo dice una vez o a 2 horas, sino más. Si escuchas una palabra dice quién. Otra vez el Señor hablándote. Y luego llega el consejo y otra vez. ¿Qué quiere decir que te lo tiene que corroborar 3 veces para que veas que ese actuar es incorrecto? Cuando dice pruébame, ¿qué va a hacer? Va a probar tu lealtad y tu fidelidad. ¿Cómo? Vas a ser tentado a negar al Señor en tus actuares, en tu acción, en donde seas depositado. ¿Bien? Va a llegar un momento que a lo mejor te digan, ¿pero tú te congregas? No, sí me congrego, pero la verdad es que pues muy poco. Aún no me interesa bien eso de llevar la palabra. Yo he visto que hay situaciones que no deben de ser y pues no compagino con eso. Yo me quedo con lo que he aprendido y hasta ahí. Conoce mis pensamientos. El pecado recuerda que llega al pensamiento y luego baja a la acción. Ahorita tú que estás pensando con la palabra que el Señor está extendiendo. Eso es lo más importante. Se está llegando enojo o ira a ti, a tu corazón. Hay algo que no está bien alineado. Siempre que hay una palabra de corrección, primero que tiene que llegar a nuestro corazón es tristeza. Es desánimo, es desilusión, es algo que pues quisieras, la verdad, agacharte y decir, ya, paren. O sea, ya, esta es la parte en la cual tú puedes mirar cuando la palabra, o estás haciendo obediente a la palabra del Señor. Y guíame en el camino eterno, así dice Salmos. Guíame en el camino eterno. Bien, tu camino eterno empezó aquí. Muchos dicen que es cuando el Señor venga, no, tu camino ya está aquí. Tu guía está desde ahorita. Por eso dice que tú vives en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque todo el mundo se esté cayendo, peleando, robando, pateando todo, tú vives en paz. Quiere decir que tú estás viviendo, empezando a vivir la eternidad con el Señor aquí. Porque aunque tú no puedas mirar su presencia, confías en Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás viviendo con Él. Él está a tu lado. Por eso es que vives con tanta tranquilidad. Porque el Señor está contigo. Entonces, tienes que seguir caminando como en obediencia. ¿Bien? ¿Qué más nos habla el verso 14? Él quiere demostrar que ha sido obediente y lo que él muestra que es plena desobediencia.
Lo que era evidente para Samuel era invisible para Saúl. Y eso es lo que debemos de mirar cuando estemos en pecado. Si alguien nos está haciendo ver, atiende ese llamado, atiéndelo, reconócelo en ese momento y ponte a orar. Porque si alguien te hace ver un pecado es porque el Señor le ha puesto en el corazón que te instruya, que te corrija, para que no caigas en desobediencia total. ¿Bien? Ahora, algo bien importante, el único que puede mostrar la condición de tu corazón, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo. Porque a lo mejor nosotros o ustedes pueden llegar a corregir a alguien y él no reconoce la condición. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ni la mínima presencia en él el Espíritu de Dios. Cuando tú empiezas a ver tu condición y cada vez escuchas la palabra y dices, ahora fallé en esta situación, Señor, ahora es esta, ¿y cuándo va a parar el tiempo en que yo deje de fallar? Es el Espíritu Santo que todo el tiempo te está diciendo, ahora tienes que trabajar esta área, ahora tienes que pulir esta otra, ahora te toca aquí, sigue avanzando. Y si no hay ese redarguir, no hay presencia del Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Pues arrodíllate ante el Señor y pídele que no se aparte de ti, o que si ya se apartó regrese, porque si no, en verdad eres una oveja directa al matadero. Así de sencillo. Vamos a ver el verso 15. Y Saúl le respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Bien? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Qué está haciendo Saúl? Le está echando la culpa al pueblo. ¿Quién lidera ese pueblo? Saúl. O sea, ¿cómo puedo decir? Es que el pueblo lo quiso. ¿Bien? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Sí. Es que la serpiente, no, es que la mujer que tú me diste. Siempre vamos a echar culpa a alguien de lo que yo quise hacer. Él está echando la culpa al pueblo. ¿Bien? Híjole, ahí está algo en lo cual se nos tiene que quitar esa parte. Si hay corrección, la acepto. Esa parte de que ellos lo hacen peor, nada, no, eso ya déjalo atrás. La corrección es para ti, el Señor está tratando cosas contigo, en lo cual Él quiere que cambies. ¿Para qué? Para que avances. ¿Bien? ¿Qué más podemos retomar de este versículo? Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Tú le vas a venir a decir a Dios qué es lo mejor y de más valor? Cuando Él te dio todo. O sea, tú le vas a poder al Señor, nuestro Dios, decirle, eso es lo mejor para ti, Señor. O sea, esto es lo mejor que puedes encontrar y lo que vas a encontrar en todo el mundo en el cual tú te puedes agradar. ¿Sabes qué hace el Señor? No. Y se lo dijo a Saúl desde un principio, porque yo quiero que tú seas obediente. Bien. ¿Aquí qué pasó con Saúl? Bueno, yo le echo la culpa al pueblo y aún así sigo siendo beneficiado de la comodidad y de la costumbre de vida que yo tengo. Porque él ya estaba acostumbrado a vivir así. Él ya estaba acostumbrado a que donde él llegaba, se quedaba con todo. Vencía a los demás pueblos y se quedaba con todo. Él estaba acostumbrado a llevar esa vida. Bien, esa era su costumbre y el Señor dijo, está bien. En un principio dijo, toma todo lo que hay. Esas son las objetivos de la batalla. Pero eso tiene un propósito, no era para él precisamente. Pero él aprendió en ese caminar mal aprendido, él era vencedor de todas las batallas, porque él quería que las batallas se ganaban por él y no por Dios. Y cuando tú sabes y reconoces que las batallas se ganan por Dios, en el momento que Él te da una orden, obedeces. Y si te decía no tomes nada, tú no tomas nada, porque la batalla la da el Señor, no tú. Entonces aquí él creía en ese momento que las batallas eran por él ganadas. Por eso Él viene y quita todo. Él viene y recoge todo. Y dice, bueno, es el pueblo, échale la culpa al pueblo. Yo no tengo nada que ver. Ahora dice más adelante, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Le está diciendo a Samuel, tu Dios, no mi Dios. Ahí de plano se desprende de la presencia del Señor. Él niega su fe. Ahí está negando su fe. Tu Dios, no mi Dios. Ese es tu Dios. Se lo trae a tu Dios y da gracias y le está entregando la ofrenda a tu Dios.
se olvidaba que ese Dios de Samuel fue quien lo ungió y lo puso por gobernador. Entonces no es el Dios de los que se están congregando, es mi Dios. Yo me congrego porque busco a mi Dios. Yo estoy aquí porque quiero servirle a mi Dios, no a tu Dios. Así es la Escritura. Así de importante es como un corazón soberbio deja de ver la mano de Dios en sus vidas. Alguien finiquita toda relación con el Señor. Cuando dice tu Dios, finiquita toda la relación. ¿Por qué? Porque ya se olvidó que Él le favoreció en todas las batallas, ya se le olvidó que Él lo ungió, ya se le olvidó que le dio descendencia, ya se le olvidó que le dio días felices, que le dio abundancia, que le dio comida, que le dio prosperidad, que le dio el buen consejo, que lo vio todos los días, que le permitió levantarse cada día y ser mirado como un hombre valiente y esforzado delante de los ojos de un pueblo que cada vez caía, que cada vez tenía la necesidad de un Dios y un gobernador. Recuerden cómo inició Saúl. El pueblo clamaba a un gobernador, el pueblo clamaba a un rey. Así inicia Saúl, por eso Dios le dice a Samuel, úngelo y ponlo por rey, porque el pueblo clamaba a un rey, el pueblo clamaba a un líder, un guía, alguien que le defendiera en la guerra. Por eso es puesto, no por su propia prudencia, sino él fue puesto porque un pueblo le necesitaba. Y aquí cuando dice, tu Dios, está negando toda esa fe, está negando todo ese favor de Dios en su vida. Podemos mirar que esa parte no puede llegar a nuestras vidas. Nos quedamos en 16, perdón, ahí vamos a terminar, pero lo demás lo destruimos, ¿no? Dejamos lo inservible, destruimos lo que ya no tenía vida, lo que ya no podía ser usado, todo aquello que era pues sí, era desecho, todo eso sí lo destruimos, pero lo bueno lo trajimos para el Señor tu Dios. ¿Por qué es tanta la ira? En vez de quejar, pues se deberían de agradecer, ¿no? Estoy sembrando en la iglesia. ¿Por qué hay quejas? ¿Por qué detienen la ofrenda? ¿Por qué hay momentos que, como Moisés, tuvo que detener la ofrenda al Señor? Porque el pueblo se estaba confundiendo. Porque el pueblo cree que por ofrendar puede hacer maldad allá afuera y puede dar un mal testimonio de vida. El Señor quiere que entres en obediencia. ¿La ofrenda es necesaria? Sí, es necesaria. Pero ¿qué creen? Que cuando no hay ofrenda, el Señor cumple todas las necesidades y cubre y pone aún hasta más. Eso no hay problema. La realidad es que el Señor quiere que antes de que ofrendes y deposites el dinero en el alfolí, entres en obediencia primero. No trates de pagar tu pecado al Señor ofrendando. No trates de pagar al Señor tu Dios poniendo ofrenda. Primero entra en obediencia. El Señor se va a agradar. Y en el momento en que tú deposites la ofrenda, también Él va a retribuir en tu vida. ¿Cómo? No nada más en lo económico. Vas a empezar a ver el favor de Dios en todas las áreas. Pero también meramente no es por la economía, es porque estás en obediencia. O sea, el ofrendar es agradecer al Señor que ha estado pendiente de tus necesidades, nada más. Pero es una realidad. Si no estás en obediencia, no es necesario. No es necesario aquel que te diga diezma para que se multiplique en tu casa, no es cierto. O sea, se van a multiplicar los problemas porque tienes el corazón en el dinero, por eso estás diezmando, para que el dinero se multiplique. Se van a multiplicar tus problemas. Estás alejado de la voluntad de Dios. Él quiere que seas obediente. Obedece la palabra del Señor. Entrega la ofrenda a tus hijos. Entrega la ofrenda a tu esposa, a tu trabajo, a tus bienes. Entrégalos la ofrenda como úsalos para el Señor. Entrégalos para el Señor. Instrúyelos. Lo demás es necesario, sí, pero vendrá su tiempo. El Señor, siempre lo hemos dicho, pondrá corazones muy dispuestos. Pero antes de ello, van a ser muy obedientes. Van a ser corazones que esa ofrenda se va a multiplicar, sí, pero por la obediencia de dar, ¿bien? Y no de ofrendar porque voy a recibir. ¿Dónde nos quedamos? Y Saúl respondió a Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó la mejoría, lo vimos 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Dios me ungió por rey sobre Israel. ¿Está recordando dónde lo sacó? Era algo insignificante, era algo sin valor. Lo puso por jefe de las tribus de Israel. Y luego lo puso como sobre el rey de Israel.
Era el rango más importante que un hombre podía tener en ese tiempo. Era el rango más valioso que un varón podía llegar a tener en ese tiempo. ¿Cuál es el rango más valioso que el día de hoy puedes tener aquí en esta vida? Primeramente, padre de familia. Ese es el rango más valioso que vas a poder tener en tu vida. Bien, puedes venir y ser el mejor predicador, el mejor intercesor, el mejor hermano, el mejor lo que tú quieras y mandes. Vas a ser de bendición para los demás, porque hasta eso el Señor es misericordioso y lo que tú hagas aquí va a servir para que los demás lleguen a Cristo. Pero si tú no estás siendo buen padre de familia en todos los sentidos, estás perdiendo la salvación. Así es, ese es el misterio más valioso que tienes. Y el de la mujer lo mismo. Puedes venir y hacer y deshacer en esta casa o en la casa donde tú quieras ir a manos del Señor, pero si en tu casa no te sometes a la obediencia como madre, estás perdiendo tu salvación. Así de sencillo, no hay más. Por eso es que nos engañamos con la ofrenda, por eso aquí se les ha entregado esa parte. No se engañen, sí sirvan, sí vengan a servir, sí vengan a ofrendar, porque es necesario. La iglesia tiene que crecer, se tiene que ver limpia, se tiene que ver ordenada. Pero si en mi casa no estoy haciendo lo correcto, de nada sirve, dice el Señor. De nada sirve. No puedo estar yo queriendo ayudar a los demás perdiendo mi salvación. Porque se puede hacer. Puedes estar ayudando a los demás estando en el lugar donde no te llaman. Bueno, sí te llaman, pero no te ha enviado el Señor. Y estás dejando lo importante que Dios te ha dado y estás perdiendo tu salvación. Vamos a ver Gálatas 1:10, por favor. ¿Ya lo tenemos? Amén, fuerte. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 1:10? Sí, por favor. Sí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Otra vez sí. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Ok. Pues busco ahora bien el favor de los hombres o de Dios. ¿De quién estás buscando el favor el día de hoy? ¿De los hombres? ¿Reconocido por los hombres o quieres ser reconocido por Dios? Lo trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara yo a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiere decir que si estás buscando agradar a la gente, dejas de ser un servidor de Cristo en ese momento. No hay más. O sea, no hay más. Puedes seguir viniendo a la iglesia, predicando, ofrendando, ayudando, pero no eres un siervo de Dios. Porque estás buscando agradar ya. Entonces esa es la parte de la cual no nos debemos de confundir. La iglesia cristiana ha caído en eso. Que tienen una doble moral, una doble vida, vienen y siguen y creen que están siendo siervos de Dios. No es cierto. No se engañen. El siervo de Dios es aquí y es afuera. Y estando afuera buscas agradar a Dios todo el tiempo. Aunque estés afuera, quien no agradas al Señor, no al hombre. ¿Bien? Creo que ya me excedí. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a terminar 18. Jehová te envió en misión de tu Hijo. Destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Dios? Retomamos el estudio de la semana. David hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Judá hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Judá no se arrepintió. Saúl no se arrepintió. David sí se arrepintió. Bien.
su pecado tuvo consecuencias. Claro, el Señor no tiene nada de sus consecuencias. Pero Rabbi que lo logró, le permitió terminar sus años en paz, siguiendo siendo rey. Bien, siguió trabajando para el Señor los últimos días de su vida y siguió reinando conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué? Que se arrepiente. Un corazón que sabe que está actuando mal y que busca el favor de Dios y que se arrepiente. Yo doy gracias al Señor de verdad porque siempre la palabra viene como se ha externado a mover el interior de su servidor y a mirar que en qué momento nosotros nos podemos desviar de la voluntad de Dios, queriendo agradar afuera, queriendo ayudar a nuestras fuerzas, queriendo ser mirados por la gente, que ellos miren que estoy al pendiente de ellos. El Señor dice, sí, duélete de su situación, ora fuerte por ellos, llévales la palabra de corrección, indícales en lo que están haciendo mal. De ahí en fuera no puedes hacer más, te vas a terminar por corromper y quédate a cargo de lo que el Señor te ha dado. El escuchar, el escudriñar su palabra, el estar a cargo de tu casa, el estar a cargo de tus hermanos en la fe, porque esa es tu familia también. Vamos a dar gracias, vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor una vez más. Gracias, Señor, te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, porque has nuevamente extendido una palabra hasta tu casa. A tus hijos que el día de hoy entran en la corrección y se someten a tu voluntad. Te agradecemos, amado Señor, porque sabemos que la palabra nunca vuelve vacía, que hace en nosotros, amado Señor, un pleno entendimiento de tu plena voluntad y de tu amor. Te pedimos, amado Señor, que seas perdonando nuestros pecados, que seas perdonando nuestra incredulidad de querer actuar sobre nuestras fuerzas, que estás perdonando nuestra soberbia en no poder reconocer que quien lleva mi hogar eres tú, que estás perdonando, amado Señor, mi sobreprotección a todo aquello, amado Señor, que tú me has querido dejar. Permíteme, Padre, que tu palabra siempre venga a mí directa, que venga a mí, amado Señor, en el momento adecuado, que esta palabra, amado Señor, venga a terminar con el pecado en mi vida, que venga a hacerme mirar todo aquello que aún no quiero dejar. Bendito eres, Señor, bendito es usted, el amado Jesús, bendito amado Espíritu Santo, porque toma esta casa. Lo que a veces no podemos seguir, no queremos conseguir, Señor, usted levanta este hogar, usted levanta a cada familia. Le pedimos, amado Señor, por su sanidad, que sea también usted en ellos, que ellos puedan mirar su mano, que ellos puedan mirar su cuidado, que ellos puedan mirar que en todo momento les está llamando al arrepentimiento para poder llevar esa vida eterna. Bendecimos, amado Señor, esta hora. Te agradecemos, Señor, por las ofrendas, por lo dispuesto en el corazón. Te pedimos, amado Señor, que nos haga arrepentirnos de todo corazón, que no quede duda en nosotros que servimos a un Dios vivo, que ese Dios que está presente en este momento en nosotros y que está escudriñando primeramente mi mente, que escudriña mi corazón y que me hace actuar conforme a la voluntad del Padre. También le pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo el alimento del día de hoy. Te agradecemos porque usted provee, te agradecemos porque usted pone en el corazón cocinar para que degustemos. Permita que sea multiplicado y que venga a nuestro cuerpo de la refrigerio, porque sabemos que aún el alimento es una muestra de amor en nuestras vidas, de que usted ha tenido cuidado de nosotros y que no cae escasez en ninguna familia que representará. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.